Bueno, doctores, sean bienvenidos a esta tutoría de síndrome convulsivo, parte uno. Como ustedes saben, esta tutoría se dio en modalidad presencial. Sin embargo, la estamos grabando de nuevo, eh, sobre todo por temas de audio, para que les quede a ustedes más fácil, pues, volver a repasar estos conceptos, ¿cierto? Entonces, bueno, iniciamos de una vez. Primero con la bibliografía recomendada, sobre todo este artículo acá de Nature, este primer de epilepsia, que es un compendio de todo lo que ustedes tienen que saber, al menos desde un punto de vista fisiopatológico, pero también no solamente les habla de esto, sino les habla, digamos, de etiología, de fisiopatología, de la epidemiología, también hace una asociación directa con los fármacos anticonvulsivantes, específicamente pues con esas bases biomoleculares de la epilepsia. Para ya más la parte clínica, les tengo el Harrison de Medicina Interna. Igual recuerden que ahí les dejamos unos libros específicos de neurología. Sin embargo, acá les dejo este de Harrison de Medicina Interna, en específico el capítulo 418, páginas 3050 a los 3068, porque, digamos, es una buena forma de iniciar leyendo sobre toda la parte clínica, pues, de la epilepsia. Y acá otros dos artículos, ahí se los dejo por si los quieren revisar, igual están en el detalle. El índice, primero iniciamos con la fisiología eléctrica del sistema nervioso central, en específico recordar lo que vimos en la primera parte, en la primera tutoría, después etiologías y fisiopatología y finalmente la farmacología. Entonces, iniciemos recordando la fisiología eléctrica del sistema nervioso. Y lo primero que tenemos que recordar y es fundamental es la sinapsis. La sinapsis yo les decía que era esa comunicación, esa capacidad de comunicación de las neuronas, ¿ok? También hay otra definición, que se las dejo por acá, que era esa unión de señales entre una estructura presináptica y posináptica. Esta me gusta un poco más porque realmente no siempre las sinapsis se dan entre neuronas, o al menos eso es lo que dice la fisiología o ciertos libros de fisiología. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Es más un tema de tecnicismos. Es que las neuronas no solamente se comunican solo entre neuronas, sino también, por ejemplo, con músculos sobre todo. Ok, y pues se dice que eso también es una conexión sináptica o una forma de comunicación, porque realmente la sinapsis se refiere a la comunicación o la forma de comunicación de las neuronas. ¿Listo? La sinapsis tiene unas partes importantes que tienen que recordar y realmente pues no son muchas, sino son, digamos, más bien una forma de orientación, es decir, la sinapsis, como les decía, la comunicación, la capacidad de comunicación de las neuronas, que está mediada ¿por qué? Por una neurona A, es decir, una neurona presináptica antes de la sinapsis, ¿cierto? Una neurona posináptica. Y también entre las neuronas hay una hendidura sináptica, un espacio sináptico, que es donde pasan los neurotransmisores y se unen a los receptores de la neurona postsináptica. Y pues estos finalmente pues tienen un efecto en la neurona postsináptica. Les quería recordar ello. Ahora, si ustedes fueron observadores en la imagen anterior, vean que los neurotransmisores de la neurona presináptica estaban como encerrados en unos circulitos y esos circulitos yo les había dicho que eran vesículas. Resulta y pasa que eso es muy importante, ya que las sinapsis químicas, a diferencia de las eléctricas, pues están mediadas sobre todo por pues sobre todo no, están mediadas por neurotransmisores, ¿ok? Mientras que las eléctricas únicamente era un cambio de gradientes de concentración y los iones entraban por medio de unas proteínas bastante curiosas que son los conexones. Pero las más importantes y las sinapsis más importantes son las químicas, y químicas hace referencia pues a los neurotransmisores, ¿ok? Que tienen este efecto en un receptor de un canal iónico. ¿Listo? Entonces, esa entrega del neurotransmisor es importante saber cómo funciona. ¿Por qué? Realmente porque justamente estos pasos de liberación del neurotransmisor pueden ayudarnos, y quiero que lo vean así, a buscar blancos farmacológicos. Sobre todo, pues hay varios ya fármacos que utilizan, digamos, la inhibición de este proceso. Entonces, iniciemos. Primero que todo, empaquetar el neurotransmisor. A esto se refiere, pues primero el neurotransmisor se habrá producido en la neurona presináptica, después lo habremos empaquetado en las vesículas y listo. Después hay unas proteínas por acá. Les están hablando de un complejo T,
un complejo B, y acá aparece una proteína, la sinaptotagmina. Entonces, el complejo SNER es realmente un complejo de cuatro proteínas: la sinaptotagmina, la sinaptorevina, que se encuentran en la vesícula. Después está la sintaxina y la SNP25, que se encuentran en la membrana de la neurona. La SNP25 es importante porque es justo la que se inhibe con la toxina botulínica, es decir, el Botox, para el manejo de las arrugas, o también, pues, para el manejo de ciertos tipos de cefaleas, es decir, dolores de cabeza. Listo. Entonces, ahí, supremamente bien. Resulta y pasa que nosotros necesitamos que este complejo se fusione para empujar la vesícula y que se liberen los neurotransmisores. ¿Ok? Y eso pues tiene sus fases, como les decía. Entonces, primero se empaquetó, ¿ok? Y la siguiente fase es la fusión del complejo V y el complejo T, pero no de la sinaptotagmina, sino únicamente pues de la sinaptorevina, sintaxina y SNP25. Esas tres proteínas se unen por acá, listo, y como que se ancla a la vesícula. Después ustedes ven acá un canal de calcio, y este canal de calcio es supremamente importante porque va a activar a la sinaptotagmina, ¿ok? Y al activar la sinaptotagmina, esta es la última que logra empujar el neurotransmisor, o bueno, la vesícula llena de los neurotransmisores por un proceso llamado exocitosis, y entonces sale, por ejemplo, acá la acetilcolina, un montón de acetilcolina hacia los receptores de los canales iónicos, y se permite, por ejemplo, en este caso, el influjo de sodio. ¿Listo? Entonces, bien, por ese lado. Ahora vamos a hablar del potencial de acción. Entonces, el potencial de acción realmente es esa diferencia de gradiente de concentración, digamos, ese cambio de gradiente, realmente. Es decir, si una estructura es negativa, un potencial de acción excitatorio, estaríamos refiriéndonos a un cambio del gradiente de concentración hacia un gradiente de concentración pues más positivo. ¿Listo? Entonces, acá es importante recordar que la célula, a su nivel pues, intracelular, ella es más negativa que el medio extracelular, es decir, ella es negativa. Y en el medio extracelular es positivo. ¿Listo? Intracelular es negativo porque por aniones orgánicos. ¿Y a eso a qué se está refiriendo? Sobre todo a las proteínas. ¿Listo? Sin embargo, tiene igual su cation, que es el potasio con su única carga positiva es como, digamos, el único cation ahí, como un gran, muy importante que está logrando como cierta positividad de la neurona, y eso es importante en el potencial de acción, lo cual ya lo vamos a mencionar en la gráfica que están viendo a la derecha. ¿Listo? Extracelularmente, el medio extracelular es positivo. Sobre todo está el sodio, el calcio. Algo que quiero que se lleven para la vida es que recuerden que el calcio tiene doble carga positiva, y eso va a ser muy importante en ciertas estructuras corporales, sobre todo, por ejemplo, el corazón, ya que el potencial del corazón es bastante peculiar, es bastante bonito de estudiar, y ustedes van a ver que el calcio ahí tiene un rol demasiado importante, y es sobre todo pues tiene una doble carga positiva. Y el principal anión extracelular es el cloro. Listo. Uy, que ven acá está este error de ortografía. Bueno, entonces el potencial de acción tiene varias fases. Listo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Les decía yo que el potencial de acción se definía como el cambio del gradiente de concentración. Y este puede ser positivo o negativo. Y acá nosotros lo vamos a hablar en términos de posinapsis, porque es la neurona posináptica en la cual nosotros estamos teniendo el efecto del cambio de gradiente de concentración, pues son los receptores de los canales iónicos de esta neurona, los cuales estamos activando, ya sea de una manera inhibitoria, por ejemplo, activar un canal de GABA, ¿cierto? Entonces, pues el neurotransmisor, el GABA, se une a este receptor y permite la entrada de cloro, el cual es un anión y negativiza, por ejemplo, la célula. Entonces, potencial de acción eh, inhibitorio o excitatorio posináptico se está refiriendo al cambio de gradiente de concentración en la neurona posináptica. ¿Listo? Entonces, vamos a repasar esas fases del potencial de acción. Entonces, acaban en distintas fases en esta gráfica. ¿Listo? Y lo que yo les decía era justamente esto. Si ustedes observan,
la neurona está en unos menos 70 milivoltios. Entonces confirmamos efectivamente que la neurona tiene una carga negativa. Después les ponen acá una fase de umbral y despolarización. Entonces resulta y pasa que hagan de cuenta cuando ustedes se van a despertar en las mañanas. Están seguramente cansados, el día anterior fue gris y están ahí durmiendo. Y necesitan realmente un impulso bastante fuerte para levantarse. Si el impulso de levantarse es como medio débil, ustedes van a seguir durmiendo y van a seguir aplazando y aplazando la alarma y no se van a despertar. Las neuronas les pasa algo parecido. Y es que si el impulso excitatorio no es lo suficientemente fuerte, sobre todo para superar los menos 50 milivoltios, no se va a despolarizar. A esto se le llama en biología celular y en biofísica la ley del todo o nada. Así aún se lo suelen explicar en las clases. Pero bueno, digamos que llegó ese impulso, ustedes realmente dicen, vamos a levantarnos, vamos a la universidad, tenemos que ir. Entonces se logra superar ese umbral, ¿cierto? Y se logra despolarizar la sala. Ahí ustedes imagínense qué tipo, digamos, de iones estarían entrando. Pues sobre todo el sodio realmente, ¿ok? Estaría entrando un montón de sodio y la célula se estaría despolarizando. Despolarizar significa que se está volviendo realmente menos negativa. Entonces se empieza a despolarizar y la neurona se empieza a volver muy, muy, muy positiva. Pues para ella, ¿no? Porque ella normalmente está en menos 70 y llega hasta un más 30. En ese más 30 la neurona dice, ok, hasta acá estuvo bueno, listo, me voy a repolarizar. Y esto lo logra por medio de dos mecanismos. El primero, pues cerrar los canales de sodio. Listo. Recuerden que los canales pueden estar abiertos o cerrados o inactivos. Es decir, que bajo ninguna circunstancia se van a ver. Entonces, perfecto. Cierra los canales de sodio. Pum, se detiene y se empieza a repolarizar. Y la repolarización se va a dar sobre todo por la salida de potasio. ¿Y por qué el potasio logra repolarizar, o sea, negativizar tanto la neurona? Por una razón muy importante que yo les decía en la diapositiva anterior, y es que el principal cation intracelular es el potasio. Entonces, si le quitamos lo único positivo por allá, lo único positivo que tiene la neurona, pues se va a volver rápidamente bastante, bastante negativa. ¿Listo? Mm, súper. Entonces, ¿vamos bien? Entonces, después llegamos a una fase de hiperpolarización y después les dicen de potencial de reposo, que es decir, vuelve ya a su, digamos, estadio normal. Entonces, vean esto como su día a día, es decir, ustedes están por acá en menos 70, ¿cierto? Están durmiendo, felices, tienen que tener este impulso para levantarse de la cama. Perfecto, se levantan de la cama, desayunan, van a su día, van a la universidad, van, estudian, ¿cierto? Y a terminada hora del día ya se empiezan a cansar, se empiezan a cansar, se empiezan a cansar, se empiezan a cansar, hasta que empiezan a dormir, ¿cierto? Y esta fase de hiperpolarización se refiere a que la célula se vuelve más negativa de lo normal y no va a recibir ningún impulso, que es el periodo refractario. Pero eso tiene matices, ya que el periodo refractario realmente se divide en, digamos, en uno absoluto y uno relativo. Entonces hagan de cuenta que ustedes vienen muy cansados y se acuestan a dormir, no dan más. Entonces, como no dan más por nada del mundo, da igual quien les grite que se despierten, ustedes están supremamente cansados y no, por nada del mundo, se van a despertar. Eso sería el periodo refractario absoluto, ¿cierto? Que por ejemplo llega a unos menos 90 voltios, lo podríamos ver por ahí. Pero resulta y pasa que después puede haber un periodo refractario relativo. Entonces, hagan de cuenta que si llegaron a dormir, pero tienen que estudiar para un parcial. Entonces, duermen su horita en la cual, una horita en la cual no por nada del mundo se iban a despertar, pero después, ajá, pusieron una alarma, llega cierto impulso, es decir, llega un impulso. Ustedes dicen, tengo que estudiar, mañana tengo un examen y por nada del mundo, pues puedo perderlo. Entonces, se van a despolarizar. Toda esta carreta que les acabo de decir es para decirles que cuando la neurona está hiperpolarizada, pues está en un periodo refractario, como les decía, que era absoluto y relativo. Absoluto es decir, que está acá supremamente negativo y por nada del mundo, a pesar de que le lleguen impulsos de que, digamos, cambie su potencial de acción a uno pues positivo, ella lo va a hacer, ¿cierto? Pero determinado pasado cierto tiempo va a ser este periodo refractario relativo, es decir, que si llega un impulso muy, muy, muy fuerte, a pesar de que no haya, digamos, llegado de nuevo al potencial de reposo, va a lograr despolarizarse la neurona. ¿Listo?
Listo. Entonces acá ustedes ven los efectos de los neurotransmisores. Y antes que nada, yo les quería recordar que no es tanto, digamos, el neurotransmisor, sino finalmente el receptor. Es decir, a ustedes les dicen el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Perfecto. Pero realmente eso es, digamos, promediando el efecto en general del glutamato. Entonces, realmente a qué me estoy refiriendo, que el que tiene la última palabra es el receptor del canal iónico, porque él es el que, digamos, al activarse, es el que permite la entrada de los distintos iones, ya sean positivos o negativos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el estudio, durante muchos años, se han dado cuenta de que ciertos neurotransmisores en su mayoría de las veces tienen un efecto excitatorio, otros tienen un efecto inhibitorio, ¿ok? Pero pues es importante lo que les acabo de decir para cuando estudien temas más complejos de neurociencia o de neurología, y entonces van a ver de que el GABA no necesariamente sea excitatorio, pero pues esto es simplemente para que lo vayan teniendo en cuenta. En general, efectivamente el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio, el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. ¿Listo? Y acá les traje los canales que los habíamos repasado en la primera tutoría. Entonces, acá que es importante tener en cuenta, yo les decía que hay dos tipos de canales, los ionotrópicos o los metabotrópicos. Los ionotrópicos serán los cuales simplemente el neurotransmisor o más de un neurotransmisor se unía al receptor del canal iónico, ¿ok? Y se abría. Perfecto, sin ningún como otro paso. Llega el neurotransmisor y se abre el canal. Mientras que los metabotrópicos están acoplados a proteínas G. Y realmente esto nos hace referencia, es que el neurotransmisor se une al receptor y dentro de la célula, o sea, en un proceso intracelular, desbloquea ahí sí el receptor. Es decir, hay un segundo paso intracelular para abrir el canal, ¿ok? Eso hace que los canales metabotrópicos sean más lentos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, acá en glutamato les hablo de sus principales receptores, el AMPA y el NMDA. Estos son ionotrópicos. Listo. La cosa es que el NMDA, a diferencia del AMPA, igual es ionotrópico, resulta y pasa que necesita de otro neurotransmisor para abrirse. Y ustedes dirán, ok, eso no es tan raro, Omar, porque si usted está viendo acá esta gráfica, realmente este receptor de acetilcolina, pues está necesitando dos acetilcolina para abrirse. Yo les diré, efectivamente, tienen toda la razón, sino que lo que pasa con este canal NMDA, receptor NMDA, perdón, es que necesita dos neurotransmisores distintos, es decir, uno es glutamato y el otro es glicina. Entonces, eso hace claramente que sea un poco más lento de este receptor a diferencia del AMPA. Pero esto trae sus beneficios. Por un lado, que entra el calcio, que tiene doble carga positiva a diferencia del sodio, pero otra cosa es que se ha asociado el NMDA a la formación de la memoria. Entonces, estos procesos realmente no, o estas características fisiológicas no son como puro capricho, sino que tienen una razón de estar ahí. En tanto al GABA, principalmente, pues sí, es el principal neurotransmisor inhibitorio, tiene sus canales, sus receptores GABA, y hay A, B, realmente, pues varios, pero sobre todo están mediados por la entrada de cloro, que pues es un anión, un principal anión extracelular. Y la acetilcolina, que aquí se las traje para recordar, hoy nos vamos a enfocar sobre todo en glutamato y GABA, que está mediada pues por la entrada de sodio. Listo. Entonces, en las etiologías, realmente me parecía importante hablarles de las etiologías porque digamos que en epilepsia no se suele hablar como mucho de las etiologías como a profundidad, ¿cierto? Como que siempre se queda en que hay ciertos como estadios o situaciones clínicas, las cuales pues son, ajá, como que promueven un cuadro epiléptico, pero realmente no, como que no se profundiza mucho, sobre todo en las clases no profundizamos mucho en esas etiologías. Pero ya vamos a hablar de ello. Primero quería hablar de un tipo de, pues, de definiciones. Entonces, los que hayan estado investigando el tema, preparando sus exposiciones y estén estudiando juiciosamente, se habrán dado cuenta que en la literatura en inglés les hablan de seizure. De hecho, ustedes no buscan en inglés epilepsy, sino buscan seizure. Los artículos realmente inician con seizure y en seizure ahí sí les hablan de epilepsia.
Resulta y pasa que seizure es un término que no hemos traducido al español, que se refiere al desbalance electroquímico preexcitatorio, justamente es ello. Mientras que la epilepsia es un desorden neurológico crónico, es decir, es un diagnóstico y al ser un diagnóstico tiene criterios específicos diagnósticos. ¿Listo? Todo esto también es distinto de un ataque epiléptico. Un ataque epiléptico es un evento transitorio, es decir, es un evento momentáneo, un evento que está justamente pasando y pues está haciendo un ataque. Podríamos decir que un seizure, es decir, un desbalance electroquímico proexcitatorio, podría terminar en un ataque epiléptico en determinado momento que se salga de control. Pero si esto sucede crónicamente, ya sea el desbalance electroquímico o los ataques sean crónicos, pues dependiendo de los criterios diagnósticos que se los pongo acá, pues ahí sí empezamos a hablar de epilepsia, que ya es un diagnóstico. Importante, acá les están hablando del primer criterio, pues no es el primer criterio de diagnóstico, de hecho, eh, pues son varios, como ustedes ven, pero si cumple con cualquiera de estos ítems, o sea, con cualquiera de estos de los que están en el cuadrito, pues ya podríamos decir que tiene epilepsia. El principal y el más famoso es que sean dos o más ataques epilépticos no provocados o reflejos, o sea, que sean reflejos, ya vamos a hablar de qué significa que sean reflejos, y que estén separados por más de 24 horas, ¿ok? El otro es que sea un ataque provocado reflejo en un individuo con alto riesgo. Y a un individuo con alto riesgo se refiere a un paciente que haya tenido sobre todo como pues un evento un poco extremo, ¿cierto? Como lo puede ser un trauma cráneoencefálico o un evento cerebrovascular o accidente cerebrovascular, ¿cierto? Lo que pasa es que en estas situaciones ustedes logran manejar el trauma, logran manejar la CB, PSB en su efecto y el paciente después deshace un ataque epiléptico, entonces podrían empezar a considerar de que el paciente ya sea epiléptico realmente. Eso es lo que, a lo que se están haciendo referencia. Y por último, un diagnóstico de un síndrome epiléptico, es decir, tipo de epilepsia específico. Entonces, imagínense una alteración en una estructura específica del sistema nervioso, del cerebro, ¿cierto? Como por ejemplo el síndrome de Lex-Gastaut o West, ¿cierto? En un síndrome recuerden que es un conjunto de signos y de síntomas pues, ya específicos. Entonces yo les estaba hablando de que podía ser provocado, de que podía ser reflejo, no provocado, bueno, les estaba hablando de varias cosas, pero pues realmente ¿a qué me estaba refiriendo? Me estaba refiriendo en tanto a provocado como a estas causas un poco extremas y como externas, ¿cierto? Como por ejemplo un trauma cráneoencefálico, un SB o ACV, dependiendo de la literatura. En su momento en la tutoría hablaremos de esa terminología, o de neuroinfección. El no provocado es que no se sabe el origen, no sabemos por qué. O puede ser también reflejo, un ataque que sea de una causa refleja. Y esto es un desencadenante, o en inglés, como lo denomina trigger, como por ejemplo los destellos de luz, el ejercicio físico, los cambios hormonales o un poco más interno. Realmente pues no se vayan a confundir los tipos de ataques reflejos, están enlistados. Acá les traje los más importantes, pero están enlistados. Pero pues para que los puedan diferenciar de los provocados, pues los reflejos son como más internos, ¿cierto? Como propios del cuerpo, mientras que los provocados literalmente los provocaron, por ejemplo, en un ACV, en un trauma craneoencefálico. En la tutoría del viernes me decían a mí, bueno, porque el ejercicio físico me puede causar un ataque. Entonces yo les decía a ustedes, bueno, cuando se está haciendo ejercicio físico, por ejemplo, estamos jugando fútbol, estamos utilizando un montón nuestro sistema nervioso y pues en general a nuestro cuerpo, estamos coordinando movimientos, estamos corriendo, estamos, por ejemplo, como un poquito hiperventilando, como tomando mucho aire, es decir, estamos utilizando un montón de funciones corticales, no corticales, es decir, estamos descargando un montón de actividad eléctrica y en un paciente, sobre todo pediátrico, que tenga, digamos, como ya ciertas alteraciones, pues justamente está en una actividad que le causa, digamos, grandes descargas eléctricas y puede terminar en un ataque. Entonces, las etiologías son distintas, son variadas, hay de todos los sabores y colores, tristemente. Hay una de la cual ha ido cogiendo fuerza en la etiología de la epilepsia, que es la celular. Ya hablaremos a qué se refiere con celular. Las genéticas, las de siempre, digamos las canalopatías, o las moleculares que se refieren a las que están mediadas por el sistema inmune. Las celulares,
o digamos, la propuesta de la etiología de la epilepsia celular, que es para cierto tipo de epilepsias, se refiere a que crecen axones donde están los dendritas. Y acá les aparece el término en inglés, mostly fiber sprouting. Se está refiriendo, digamos, como a un defecto, eh, digamos, en el cortar, ¿sí? Como en el cortar axones y dendritas, a eso se está refiriendo. Entonces, básicamente crecen axones donde están los dendritas. Esto trae consecuencias sobre todo en este tipo de células, las granulares, que se encuentran justo en el hipocampo y en el cerebelo. Entonces, si ustedes se acuerdan de la primera tutoría, yo les estaba hablando a ustedes de que la corteza se dividía en capas. La corteza era donde estaban el soma de las neuronas, es decir, el cuerpo de las neuronas, y que tenían 6 capas. Pero algo sucede muy curioso en el hipocampo y es que este no tiene 6 capas, sino tiene 3. Y esto es peligroso en pacientes que tengan alteraciones, por ejemplo, en los canales o que tengan este tipo de alteración digamos, que están creciendo axones donde deberían estar las dendritas, porque digamos que al tener menos capas estamos teniendo también menos mecanismos regulatorios. Y lo que sucede sobre todo en esto de alteración de que crezcan axones donde deberían estar las dendritas es que vamos a disminuir las vías inhibitorias, lo cual pues ya nos empieza a hablar de lo que siempre nos han dicho, que la epilepsia es o el seizure en inglés, es este desbalance entre los factores excitatorios y los factores inhibitorios. También pueden haber otro tipo de alteraciones celulares, ¿no? Como el de la barrera hematoencefálica. Recuerden que la barrera hematoencefálica estaba generada, es- existe gracias a los astrocitos, los cuales, digamos, envolvían, ¿cierto? Como alrededor el vaso sanguíneo, ¿cierto? El endotelio, y no permitían que cualquier, digamos, sustancia entrara al sistema nervioso central, pues para protegerlo. Hay otras propuestas genéticas de las cuales ya están muy bien descritas, por ejemplo, canalopatías. Entonces, imagínense un canal de cloro dependiente de GABA, ¿cierto? Que esté afectado. Entonces, tenemos una vía inhibitoria disminuida o un canal de sodio alterado, el cual se pueda regular menos. Entonces, a eso se están refiriendo las canalopatías o también a ciertos factores de transcripción afectados por la metilación o la acetilación de histonas. Bueno, ciertos tipos de procesos neuronales que no se activen, por ejemplo, genéticamente, que no, justamente no se terminen de desarrollar bien el crecimiento de los axones o de las dendritas, también de los astrocitos. Bueno, a eso se refiere la etiología genética, que es bastante amplia. Y poquito correlacionado, al final todo siempre está unido y en medicina todo es al final un mismo sistema. Pues está la propuesta molecular. Todas estas, o sea, no es que la molecular, digamos, sea superior a la genética, sino que es un tipo de etiología, ¿ok? A eso me estoy refiriendo. Entonces, la molecular se refiere, digamos, a alteraciones sobre todo inmunológicas. Entonces, si ustedes ven en el caso del paciente, y ustedes le preguntan que si fue prematuro, si fue pretérmino, y eso es para aclarar si hubo una alteración en el neurodesarrollo o factores estresantes que afectaran el neurodesarrollo. Y eso porque es importante. Yo les hablaba en su momento de la microglía. La microglía es la célula del sistema inmune por excelencia del sistema nervioso central. Pues porque ahí realmente tenemos que tener un tipo de célula bastante como curiosa y con cierto tipo de características, ya que si tenemos, no sé, las células del sistema inmune normales en el cerebro, pues pueden haber reacciones bastante agresivas y eso no nos lo podemos permitir porque, como ustedes saben, las neuronas del sistema nervioso central pues no las podemos recuperar. Neurona que se fue, pues neurona que se fue, ¿ok? Entonces necesitamos un sistema inmune de un tipo bastante como, digamos, calmado y que sepa cómo manejar las cosas un poco de una manera distinta, ¿ok? También pues por eso está el astrocito con la barrera hematoencefálica e intentando, cierto, prevenir de que entren sustancias que no deberían entrar al sistema nervioso central. Entonces, la microglía no solamente tiene esta actividad, digamos, inmune, sino que ella también en el neurodesarrollo, es decir, en nuestros primeros años de la vida, ella llega y perfecciona las vías neuronales. Entonces, las neuronas se comunican cada una con un montón de neuronas. Y nosotros tenemos en nuestros primeros años de vida un montón de estas conexiones.
Hagan de cuenta una ciudad con un montón de carreteras, pero un tanto desorganizadas. Y lo que hace la microvía es llegar y organizar justamente estas vías, estas sinapsis las logra como perfeccionar y pulir. Y cuando esto no se logra por distintas situaciones, el problema es que van a quedar vías aberrantes, por decirlo así, o al menos así se refiere a la literatura, aberrantes, pues porque van a causar una alteración en el impulso eléctrico. Sobre todo, pues van a ser vías que puedan promover de que las neuronas, digamos, descarguen de una manera excitatoria, sobre todo. También está el tema del mTOR. El mTOR, pues, es una molécula inmunológica en la cual se ha asociado que cuando está mutada, pues hay defectos en el crecimiento de las neuronas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, también hay un montón de moléculas inmunológicas como las citoquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora yendo a la fisiopatología, digamos, digamos, en situaciones normales, se ve esto que les traje acá, ¿cierto? Que en situaciones normales, ante un desbalance, pues los factores inhibitorios, como por ejemplo el GABA, perfectamente logran sopesar esa actividad, digamos, aberrante proexcitatoria. Pero ¿qué sucede en la fisiopatología de la epilepsia? Como ya los íbamos repitiendo, pues hay un desequilibrio entre factores excitatorios e inhibitorios. Y ahí tenemos que tener en cuenta cierta terminología importante. Por ejemplo, la epileptogénesis es la transformación de circuitos sanos epilépticos, es decir, esas carreteras que se vuelvan como proepilépticas o pro-seizure, si somos un poquito específicos, tristemente haciendo un poquito de Spanglish. O también tenemos el término de ictogénesis, que son los cambios dinámicos que causan un ataque epiléptico. Entonces, por ejemplo, una disminución bastante grande del GABA o un aumento impresionante del glutamato. A eso se refiere el dinámico, como el momento, como cambiante. Después nos hablan acá de hipersincronización y la hipersincronización es, digamos, una propiedad que tienen las neuronas y básicamente lo que hacen es descargar pues impulsos eléctricos al mismo tiempo. A eso hace referencia. Y cuando nosotros llegamos, utilizamos un examen que es el electroencefalograma, nosotros efectivamente podemos ver estas alteraciones, ¿cierto? Y esos distintos tipos de alteraciones les vamos a ir poniendo un nombre. Entonces, resulta y pasa que los pacientes epilépticos, o sea, es decir, ya el diagnóstico de epilepsia crónica, el 99.9% del tiempo, 99% del tiempo están en algo que se llama la fase interictal o se las dicen como el periodo entre crisis. ¿Y eso a qué se refiere interictal? Interictal es todo ese tiempo, es decir, el 99% realmente del tiempo en el que efectivamente hay como cierto foco epiléptico, pero los sistemas inhibitorios logran sopesarlo, logran contrarrestarlo efectivamente, pero sí es verdad que ya hay ciertos circuitos como alterados, pero el sistema logra manejarlos. En cambio, cuando ya vamos a tener una crisis, tenemos algo que es el periodo preictal, antes del ictal, que es el periodo justamente antes de la crisis, en el cual ya los mecanismos inhibitorios pues ya empiezan a disminuir, empiezan a caer y pues hay una actividad excitatoria que va aumentando y va aumentando y va aumentando. En esta fase ya empieza a haber cierto tipo de sintomatología, algo que se conoce como el aura. El aura pues son estos síntomas que preceden, digamos, a la sintomatología florida del periodo de la crisis. En general, las auras no son solo para epilepsia, sino son para un gran número de enfermedades. Y la aura es algo que precede a, ¿ok? Y finalmente llegamos al periodo de la crisis o ictal, en el cual definitivamente pues ya los mecanismos compensatorios no están dando más y la actividad está totalmente descontrolada. Después tenemos por acá el postictal. El postictal realmente hace referencia al periodo después de la crisis, donde los mecanismos compensatorios lograron, digamos, manejar la situación. No se suele incluir, o algunas personas no lo incluyen en un periodo de crisis, porque pues justamente postictal les está diciendo después de la crisis. Pero se habla o se trae acá porque en este periodo postictal están ocurriendo ciertos cambios fisiológicos que son importantes a tener en cuenta, de los cuales ya vamos a hablar. Los tipos de crisis, entonces en general hay dos tipos de crisis desde mi punto de vista como eléctrico, ¿cierto? Digamos que a las crisis les ponemos apellidos, por ejemplo, crisis focal tónico-clónica.
Y toda esa parte como clínica la van a ver en la segunda tutoría que se las va a dar Juliana y donde van a aprender supremamente bien de todo esto, ¿ok? Entonces lo importante, ¿cierto? Es que hay dos tipos de crisis desde un punto de vista como eléctrico, ¿cierto? Las crisis focales que están en un foco o las generalizadas que se refieren a que están en ambos hemisferios, ¿listo? Hoy nos vamos a enfocar sobre todo en las crisis focales que tienen sus propios periodos descritos, que es primero el interictal, sincronización o hipersincronización, propagación y generalización secundaria, es decir, de que una crisis focal se convierta en una generalizada, pues porque la actividad está bastante descontrolada. Entonces, antes de ello, yo les quería intentar explicar como con un ejemplo. Entonces, para yo les hago la pregunta, ¿a ustedes les gusta, no sé, irse de fiesta o rumbear? Entonces, si la respuesta es sí, y si no, pues nada, voy a intentar explicar, digamos, con un ejemplo de rumbear. Entonces, digamos que tenemos a Pepito, ¿cierto? Un grupo de amigos, en general, a Pepito, a Sergio y a Omar. Pepito es ese amigo que todos tenemos que, mejor dicho, se vuelve loco en las fiestas, pero sobre todo como que hace que las personas se vuelvan como locas, como que se descontrolen. En cambio, Sergio es ese amigo que efectivamente se deja llevar y, por ejemplo, se suele pasar de copa y suele terminar, por ejemplo, vomitando. Y está ahí como el tranquilo, el aburrido, el que no baila, el que está por allá sentado, que es en este caso voy a ser yo, Omar. ¿Listo? Entonces tenemos a este grupo de amigos. Lo importante es que este grupo de amigos se va a romper. Entonces, perfecto, estamos, hagan de cuenta en esta situación, estamos ahí en una discoteca, chévere, después de invierno, después de estar estudiando. Entonces, súper. Entonces está por acá Pepito, ok, entonces Pepito llega y le dice a Sergio, bueno, pues, venimos acá a fiestar, ¿cierto? Entonces, pues, no sé, tome, ¿cierto? Entonces él como que le insiste, le insiste, le insiste. Entonces Sergio es como, bueno, pues voy a tomarme ahí mi copita. ¿Qué sucede? Que Pepito llega y me dice a mí, bueno, amor, usted sabe que yo me suelo pasar un poco, entonces yo le aviso a usted, listo, para que si yo me empiezo a pasar, usted me calme. Y Sergio justamente llega y me dice lo mismo, mira, si yo se empieza a salir de control todo esto, pues por favor usted haga que yo deje de tomar pues más copas y más copas y más copas. Entonces yo digo, listo. Entonces, listo, empieza la fiesta, empieza la vaina, todo bien. Entonces, efectivamente, Pepito ahí le dice a Sergio, ¿cierto? Que baile y que consuma pues sus otras copas. Entonces Sergio empieza a consumir sus copas, sin embargo, yo me doy cuenta como que ya se está pasando de copas. Entonces yo por un lado le voy a decir a Pepito, hey, detente. Y a Sergio también le voy a decir, ah, no tomes eso. ¿Listo? Esto realmente es más o menos cómo funciona la fisiología eléctrica del sistema nervioso. Tenemos pues la neurona presináptica, la neurona posináptica y por ahí una interneurona inhibitoria a la cual se le están comunicando ambas neuronas y les está diciendo una vez realmente termine mi acción, inhíbame. ¿Qué sucede en cambio en la epilepsia? En la epilepsia ocurre que yo veo que, pues, Sergio se está pasando de copas y que Pepito también, por ejemplo, está estimulando un montón a Sergio que tome copas, ¿cierto? Yo los intento inhibir, pero por más de que yo intento, se me empieza a salir este control. Sergio se empieza a salir de copas y los amigos de Sergio también. Entonces esto empieza un efecto dominó que a mí, como el tranquilo, el calmado, el aburrido, se me sale ya de las manos. Y eso es realmente lo que ocurre en la epilepsia. Tenemos una neurona presináptica, una posináptica. La presináptica pues estimula la posináptica. La presináptica le avisa a la inhibitoria o tiene conexiones a la inhibitoria o estimula a la inhibitoria para que cuando se complete una acción necesaria o una transmisión necesaria, pues calme a la presináptica y la posináptica lo mismo. Una vez cumplida la acción, envía señales a la posináptica y le dice, hey, detente. Realmente todo esto está ocurriendo prácticamente al mismo tiempo porque estos sistemas son muy rápidos, pero es una forma de ver. Listo. En la epilepsia lo que empieza a ocurrir realmente es que, como yo les decía, no puedo, por nada del mundo, no logro, ¿cierto? Como calmar esta actividad. Y lo que empieza a suceder
como ustedes ven acá, es que se empiezan a estimular a un gran grupo, y un gran grupo, y un gran grupo de neuronas. Y la situación se nos empieza a salir un montón de control. Básicamente esa es la fisiopatología de la epilepsia. Ahora pues le vamos a poner simplemente los nombres. Entonces el primer nombre es periodo interictal. Entonces el periodo interictal, como yo les decía, era ese 99% del tiempo en el cual pues, los pacientes sí por ahí tenían unas neuronas, unos focos como, como raros, ¿cierto? Como que descargaban anormalmente. Entonces ustedes acaban de ver como unos circulitos grandes. Estas son las neuronas en general. Y los circulitos pequeños son las interneuronas inhibitorias, es decir, los frenos. Entonces, como que sí, se veían estos pacientes como con cierta alteración, pero cuando estos focos empezaban a salir de control, las interneuronas inhibitorias llegaban y ¡pum! Lograban inhibir y manejar la situación. Pero que empieza a ocurrir, digamos, en un tipo de epilepsia de alto voltaje. En específico, este tipo de epilepsia se da en la cara mesial del lóbulo temporal. Y lo que empieza a ocurrir es que tenemos un foco, las interneuronas inhibitorias, las pequeñitas, empiezan a intentar inhibirlos, pero el foco se empieza a salir de control y las interneuronas inhibitorias realmente no pueden hacer mucho y se empieza a salir de control. ¿Listo? Hay otra forma de que esto ocurra y es que las interneuronas, o sea, nuestros frenos, estén frenando cuando no lo deban hacer. Entonces se está agotando, por ejemplo, el GABA y de la nada nos llegó un foco proexcitatorio y ya no tenemos nuestros frenos porque estaban literalmente frenando antes. Pero digamos que estos frenos igual ya estaban activados, solo que no de la mejor manera. Por ende se va a considerar un tipo de crisis de bajo voltaje, porque lo he dicho, ya los frenos estaban activados, solo que estos frenos, pues al ya estar activados no estaban siendo de la mejor forma, o sea, no tenían la cantidad de GABA que realmente necesitaban, entonces se está permitiendo pues una crisis, ¿listo? Entonces, pues listo, estábamos en nuestro periodo interictal con un foco ahí curioso que lográbamos manejar, después empezamos a hipersincronizar, o las neuronas empezaban a hipersincronizar, ok, y resulta y pasa que la consecuencia de esto es que ese foco se pueda propagar a otras estructuras, o sea, ya tenga, digamos, un efecto macroscópico muy marcado. Entonces, que, por ejemplo, acá está que en el lóbulo temporal y esos focos empiezan a expandir. Acá es importante tener en cuenta que a medida que se expande y digamos nosotros tengamos una sintomatología y tenemos signos motores, estos van a ser según el homúnculo motor. Ustedes recordarán que el homúnculo motor pues es esa organización, digamos, como somática que tiene el sistema nervioso central en el control de los movimientos. Es decir, que un área de la corteza está encargada de mover pues por ejemplo la mano. Entonces, si digamos el foco está por ahí o la crisis está ocurriendo por ahí, pues la sintomatología va a ser acorde al homúnculo motor. A eso es a lo que se está refiriendo. Y el último y el peor escenario que puede ocurrir en una crisis focal, pues es que pasa a ser secundaria. Bueno, realmente el peor escenario es que no logremos calmar la crisis y pase a ser un estatus epiléptico que puede llevar a la muerte, pero en términos de la cronología, el último paso es la generalización secundaria, es decir, que ese foco en un hemisferio va, pasó al otro hemisferio. Y ahí ahora hay múltiples focos descargando anormalmente, ¿ok? Y ahora en ambos hemisferios. Pero lo que pues finalmente ocurre, pues es que se calma, ¿cierto? Mm, entonces llegamos a este periodo postictal, que realmente, pues lo que les decía, algunos no lo consideran un periodo porque ya no, un periodo de crisis, pero en términos de la fisiopatología sí que sería un periodo, porque en este periodo, por un lado, se silencian ya las neuronas que estaban descargando normalmente y las interneuronas inhibitorias ya lograron cumplir su función, entonces también se silencia. Es este final, ese es el final, básicamente. En el periodo postictal puede haber ciertos síntomas clínicos que puedan presentar los pacientes o ciertos signos, sobre todo pues en cierto tipo de crisis, lo cual lo verán concluyendo. Y de hecho esto nos ayuda, o sea, pues no siempre los pacientes después de una crisis pues están como con cierta sintomatología, no siempre, pero igual es normal. Y el hecho de que tengan ciertos signos o ciertos síntomas en específicos, de hecho, nos ayuda a guiar el diagnóstico hacia qué tipo de epilepsia es o hacia qué estructura del sistema nervioso estaba siendo alterada. ¿Listo? Entonces, ya hablamos de la fisiopatología y ahora lo único que nosotros vamos a hacer
es cómo podríamos detener esa crisis. Y lo vamos a hacer pues principalmente por medio de fármacos. Entonces los fármacos funcionan de la siguiente manera. Los fármacos llegan y tienen dos opciones. O disminuyen la excitación neuronal, ¿cierto? O aumentan la inhibición neuronal o logran hacer ambos, como por ejemplo el ácido valproico, que pues es de los fármacos para anticonvulsivantes, pues de los mejores realmente. Estos fármacos se dividen en primera y segunda generación. Esto realmente simplemente significa el tiempo en el que salieron. Es decir, hagan de cuenta que este es el iPhone 14 y este es el iPhone 15. Es decir, en términos de temporalidad, los que de primera generación son, por ejemplo, el ácido valproico, pero los que son de segunda generación, es decir, los que salieron después, son, por ejemplo, la motrigina. Y pues tienen diferencias como un poco obvias, en el sentido de que los de primera generación, pues al ser los primeros que salieron, tenían más efectos adversos y también un menor rango de acción, mientras que los de segunda generación justamente han intentado resolver estos problemas al hacerlos pues más seguros y que actúen de una mejor forma. Sin embargo, pues aún no utilizamos los de primera generación porque son muy buenos también, pues hay un muy buen acceso a ellos en nuestro país y lo dicho, actúan de una buena forma, digamos, los utilizamos y el más famoso es el ácido valproico que se utiliza sobre todo en pacientes pues, pediátricos, es el fármaco de elección de pediatría en Estados Unidos al menos. Y en general es la primera línea de tratamiento a largo plazo para crisis tónico-clónicas. ¿Listo? Sin embargo, tiene otras indicaciones, es decir, los podemos utilizar en otras ocasiones, como en las crisis de ausencia o en el estatus epiléptico, que pues era este estadio prolongado en el cual ya una persona había estado en una crisis epiléptica por más de cierto tiempo. Normalmente, pues la bibliografía nos habla de 5 minutos, otra bibliografía nos habla de otra temporalidad, que de 7, pero en general, pues son más de 5 minutos en un tipo de crisis. Pues a eso le consideramos estatus epiléptico y esto es muy peligroso porque pueden haber daños irreversibles o causar ya la muerte. Entonces el ácido valproico funciona bien, pero es sobre todo buenísimo y es la primera línea a largo plazo para las crisis tónico-clónicas, que lo verán como liviana, pero las tónico eran las cuales se mantenía el tono muscular, ¿cierto? Pero estaban acompañadas de clonias, entonces habían periodos tónicos y después clónicos, ¿ok? Las contraindicaciones, y sobre todo los de primera generación, se van a encontrar a pacientes, a usarlos en pacientes embarazadas. Y esto de verdad no es término, o sea, no es la idea que se lo aprendan para el parcial, sino de verdad para la vida. Es que ustedes bajo ninguna circunstancia les pueden dar ácido valproico a una mujer embarazada, porque tiene efectos, sobre todo pues, en el producto de la gestación. Entonces, tiene distintos efectos, como por ejemplo la teratogenicidad, entonces generarle tumores al embrión o al feto en específico, pues ya el feto, ¿ok? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta según el estadio del embarazo. Recuerden que embrión hablamos pues las primeras 8 semanas, feto pues después. Entonces pues dependiendo le pueden causar un aumento de la probabilidad de tener tumores, ¿cierto? Sin embargo, cuando pues no se le da esto a estos pacientes, sus efectos son pues bastante buenos, a pesar de que tiene RAMs como por ejemplo el temblor. Su mecanismo de acción de hecho es como un poquito doble, es decir, inactiva los canales de sodio, a disminuir la actividad excitatoria, súper, pero aumenta la cantidad de GABA, sobre todo porque inhibe a la enzima que se encarga de degradar el GABA, que es la GABA transaminasa. Entonces eso nos viene, como dirían por ahí, de perlas, porque por un lado estamos disminuyendo lo que yo les decía, la actividad excitatoria al inactivar los canales de sodio, pero aumentar la inhibición neuronal, ¿cierto? Pues aumentando el GABA. Otro fármaco es la carbamazepina, que es la primera línea para crisis focales. Lo mismo, contraindicaciones, pacientes embarazadas. Acá están sobre todo digamos, lo que puede causar la espina bífida. Y no se recomienda darles en el primer trimestre. Ok, igual, pues, interconsulta con ginecología y obstetricia para tratar este tipo de, pues, de pacientes, ¿no? Porque tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Los RAMS, pues, por ejemplo, náusea, hipanatremia y el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Entonces, sobre todo la carbamazepina, tenerle en cuenta el tema del sodio, los niveles de sodio. Y pues, ¿qué es lo que hace? Inactivar los canales de sodio. También induce el citocromo P450, entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque si ustedes se acuerdan de segundo, ustedes les hablaban del citocromo P450, que era este complejo, esta familia de enzimas
en las cuales se metabolizaban pues distintos fármacos. Entonces, al inducirlo, pues hay que tener cuidado, digamos, si estamos administrando otro medicamento y podamos alterar su metabolismo, de que se metabolice pues más rápido o más lento, que haya mayor probabilidad de toxicidad. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Otro es la de tusuximida y se las traje porque a diferencia de los otros que actúan con sodio o que actúan con el GABA, la tusuximida es muy curiosa porque ella actúa pues es en los canales de calcio. Entonces, pues en los canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, si ustedes se acuerdan, la sinaptotagmina, que era la que finalmente empujaba la vesícula, pues finalmente se activaba gracias al calcio. Y si justamente inhibimos esos canales de calcio, pues digamos, vamos a inhibir, digamos, ahí por ahí esa parte. Sin embargo, la toxicidad tiene sobre todo un efecto no digamos en esos canales, sino también en los de la neurona. O sea, la neurona en general no solamente tiene canales de sodio o de cloro, pues son los que más estamos hablando, sino también tiene calcio. Pero entonces es curioso porque, como yo les decía, el calcio tiene doble carga positiva. Entonces es un fármaco bastante interesante y justamente es la primera línea para las crisis de ausencia. Los RAMS o efectos adversos son, pues, por ejemplo, gastrointestinales hasta unos más graves como el famoso síndrome de Stevens-Johnson. El fenobarbital es la primera línea para neonatos y este va a ser un agonista del receptor de GABA, es decir, va a ¿qué? A aumentar la actividad inhibitoria, tener las contraindicaciones en pacientes embarazadas. Este al aumentar tanto la actividad del GABA, es decir, la actividad inhibitoria puede causarnos una depresión cardiorrespiratoria, por lo cual hay que tenerlo bastante cuidado. Y este también induce al citocromo P450, entonces hay que verificar si también le estamos dando otro tipo de medicación al paciente. Las benzodiazepinas, está pasando a ellas, antes de iniciar por el mecanismo de acción, indicaciones, estas tienen un RAM muy famoso y ustedes tienen que saberlo, pues, para sus exámenes y también para la vida. Y es que estos causan sedación, son muy sedativos y suelen tener cierta, los pacientes se vuelven un poquito dependientes de estos fármacos, entonces tienen que tenerlos muy en cuenta y saberlos utilizar muy bien. Las contraindicaciones, por supuesto, pacientes embarazadas, pero hablando pues ya de las indicaciones, son la primera línea, pues también para neonatos. También se utilizan en las crisis generalizadas tónico-clónicas. Su mecanismo de acción, pues agonista indirecto del receptor GABA, es decir, actúa en el GABA. Entonces acá les tengo esta diapositiva para que pausen el video y pues puedan ver en general, digamos, dónde actúa cada fármaco. Entonces, por ejemplo, el ácido valproico, que actúa en el sodio, pero yo también les decía que actúa en el GABA. Entonces, pues para que lo utilicen de modo de repaso, pues para la vida y pues seamos sinceros también para sus exámenes, por supuesto. Vamos a hablar de unos poquitos de los de segunda generación, iniciando por la lamotrigina, que está inhibe los canales de sodio y está indicada como primera línea para las crisis focales a largo plazo. Las contraindicaciones, estos al ser de segunda generación ya son más seguros, ya no están contraindicadas en embarazadas, sin embargo, lo he dicho, consultar por supuesto con ginecología, ¿no? Cada paciente es distinto y habrán ciertos fármacos para ciertas situaciones. Pero la lamotrigina ya no tiene esas contraindicaciones, sino que sus contraindicaciones son muy específicas, como por ejemplo personas alérgicas, es decir, una persona a la cual se le haya dado la motrigina o tenga un scan genético para la motrigina, lo cual es raro, pero en general que se haya utilizado la motrigina y que justo haya tenido una reacción alérgica, entonces pues no utilizarla, porque pues ya el sistema inmune estaría sensibilizado y la segunda administración del medicamento podría pues ser bastante nefasta. Los RAMS o efectos adversos, el rash cutáneo, ¿cierto? O el síndrome de Steven-Johnson, también están asociados a la insulina. El topimarato, no topiramato, sino topimarato, está indicado en las crisis focales y generalizadas y su mecanismo de acción también es doble, es decir, aumenta la cantidad de GABA, pero bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje. Las contraindicaciones realmente no se especifican en ninguna. Los RAMS, pues glaucoma, pérdida de peso y uno muy interesante son los cálculos renales. Y ya terminando la gabapentina GABA, o sea, actúa en el GABA, es un análogo del GABA, ¿cierto? Inhibe los canales también de calcio y sobre todo ahora sí los presinápticos. Esta nueva molécula es muy interesante porque lo hecho está justamente inhibiendo este mecanismo de complejo, bueno, esta cronología de eventos llamada el complejo Snare, en el cual nosotros liberamos la vesícula
llena de neurotransmisores. Entonces, súper. Las indicaciones, pues es segunda línea para las crisis focales, contraindicaciones parecida a la normatrigina. Pues para personas alérgicas no se recomienda. Y los RAMS tiene varios interesantes, como boca seca, somnolencia, pero hay uno interesante que es este trastorno o alteración motora, que es la ataxia, que lo deben tener en cuenta. Entonces acá les dejo el resumen y también el resumen de los mecanismos, es decir, dónde actúa cada uno y para que tengan un esquema visual. Entonces, por ejemplo, los que inhiben la GABA transaminasa, que era esta enzima que degradaba el GABA, o los que propiamente inhiben ciertos canales, ¿no? Por ejemplo, el AMPA, el MDA, como el tupiramato. Listo. Entonces, en términos de primeras líneas, pues acá les traje este resumen, ¿ok? En el cual, o sea, yo les dije un montón de fármacos que eran primera línea, primera línea, primera línea. Entonces acá les dejo los que en general son primera línea para cierto tipo de crisis, pues para que lo puedan estudiar de mejor forma, porque no se empieza con enredar. Que esta es primera línea para esto, esta es primera línea para esto y todos los nombres se conocen, entonces para que acá lo puedan estudiar igual que en la presentación. Eso sería todo, entonces si quedamos muy pendientes. Y bueno, recuerden que la otra semana tienen la tutoría, la segunda parte del caso en la cual estará toda la parte de clínica, lo que yo les decía, ketónico, clónico, neoclónico, clínico. Bueno, todo eso lo verán con Juliana seguramente bien, van a quedar unos duros en ese tema. Y también decirles que ahora, pues por supuesto, miércoles de neuroanatomía y ya, quedamos muy atentos a lo que puedan necesitar.